Hola a todos, un gusto saludarles. Somos el grupo número 8 de la clase de zoología con el licenciado Henry Bonilla. Los integrantes somos René Carvajal Rosa, Andy Córdoba y mi persona Luz Cardona. Les vamos a hablar sobre las teorías de los caracteres adquiridos de Jean-Baptiste Lamarck. Nació el 1 de agosto de 1744 en Bacenty-Somme, en París, en el seno de una familia noble de tradición militar, el 18 de diciembre de 1829. Fue un naturalista francés, uno de los grandes hombres de la época de la sistematización de la historia natural. Formuló la primera teoría de la evolución biológica en 1802. Acuñó el término biología para designar la ciencia de los seres vivos y fue el fundador de la paleontología de los invertebrados. La aceptación de la evolución biológica es una parte esencial de la explicación científica moderna del mundo natural. La mayoría de los científicos y las principales religiones del mundo lo han incorporado desde hace mucho tiempo. Sin embargo, algunas iglesias aún no lo tienen, ya que sostienen que la única creación especial e independiente de cada especie y que la forma no cambian con el tiempo de generación en generación. Por eso hoy les presentamos las teorías pre-Lamarck, las que son creacionistas. La versión tradicional judeocrista del creacionismo fue fuertemente reforzada por James Ussher. Esta creación de que la Tierra y la vida en ella tienen solo unos 6.000 años encaja perfectamente con la teoría entonces predominante de la gran cadena del ser. Este sostenía que Dios creó una serie infinita y continua de formas de vida, y cada uno clasificándola a la siguiente de la más simple a la más compleja, y que todos los organismos, incluidos los humanos, fueron creados en su forma actual hace relativamente poco tiempo y que no han cambiado desde entonces. Carlos Linneo nació en 1707 y falleció en 1778. Sus 180 libros están llenos de descripciones precisas de la naturaleza, pero hizo poco análisis e interpretaciones. Esto es de esperar, ya que Linneo aparentemente creía que solo estaba revelando el orden de vida inmutable creado por Dios. El objeto de documentar el cambio en la naturaleza no había tenido sentido para él. Le preocupaba el hecho de que los híbridos de plantas pudieran crearse mediante polinización cruzada. Se trata de variedades que no existían antes. Comte de Buffon nació en 1707 y murió en 1788. Dijo que los seres vivos cambian con el tiempo. Especuló que esto era de alguna manera el resultado de influencias del medio ambiente o incluso de al azar. Creía que la Tierra debía tener más de 6.000 años. En 1774, de hecho, especuló que la Tierra debía tener al menos 75.000 años. También fue un pionero silencioso en afirmar que las especies pueden cambiar a lo largo de generaciones. Sin embargo, rechazó públicamente la idea de que las especies pudieran evolucionar a otras especies. Erasmus Darwin nació en 1733 a 1802, que falleció, abuelo del conocido naturalista del siglo XIX, Charles Darwin. Creía que la evolución se había producido en los seres vivos, incluidos los humanos, pero solo tenía ideas bastante confusas sobre qué podía ser responsable de este cambio. Escribió sus ideas sobre la evolución en poemas y en publicaciones científicas de 2 volúmenes relativamente oscuras, titulada Zoonomia, o las leyes de la vida orgánica. En 1794, aquellas ideas sobre un mundo cambiante parecían contradecir la creencia de tradición judeocristiana, de un mundo que era obra directamente de Dios y que no admitía interpretaciones distintas a las que plasmaban en la Biblia. Por este motivo, la teoría de evolución se percibía contraria a la evolución, a la Biblia y a las creencias cristianas más sagradas como ser que Dios creó al mundo y el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Para proseguir con la explicación de la teoría de Lamarck, diremos que
El fin de esta teoría es explicar los cambios evolutivos en los organismos, basándose en lo que son tres principios o tres postulados y dos leyes. Sostenía que los seres vivos tienen una tendencia natural hacia la perfección y que la perfección la tomaba igual a la complejidad. La primera ley nos dice que en todo animal que no ha traspasado el término de su desarrollo, el uso frecuente y sostenido de un órgano cualquiera lo fortifica poco a poco, dándole una potencia proporcional a la duración de este uso, mientras que el desuso constante y de tal órgano lo debilita y hasta le hace desaparecer. Lo que nos decía Lamarck en esta primera ley en la que él se basaba es que todo animal no era perfecto, que con el paso del tiempo nosotros teníamos que ir evolucionando y que la evolución se precedía más en lo que son los órganos, que nos exigía lo que es el hábitat o el ambiente en el que nos situábamos. Y con el paso del tiempo, si el uso de estos órganos era bastante constante, este tendría a lo que es a cambiar o a desarrollarse. Y consecuentemente, por la influencia del empleo predominante de tal órgano o por la de su desuso, la naturaleza lo conserva por la generación en los nuevos individuos. Esto nos quiere dar a entender, o en lo que se basaba Lamarck, era de que estos órganos que con el paso del tiempo iban evolucionando, iban cambiando o desarrollando, y en este caso de los órganos que se encontraban en desuso iban a desaparecer, este mismo cambio se precedería a lo que es las nuevas generaciones o la descendencia de ese organismo que cambió ese órgano. La teoría marxista propone una explicación acerca de cómo habían podido ir apareciendo las diferentes formas de vida, sin necesidad de recurrir a uno o varios dioses. Esto es debido a que no creyó en que los milagros tuvieran un papel en la creación de las especies. Su idea era que si bien el origen de todas las formas de vida podía ser creado espontáneamente, pero que después de esto la evolución se iba produciendo como producto de un proceso mecánico fruto de las propiedades físicas y químicas de la materia con lo que están formados los organismos de su entorno. Esto fue la diferencia que marcó esta teoría, ya que Lamarck no se basó en el creacionismo o se podría decir en la religión. Él se extendió más a lo que es la ciencia o la biología, en este caso que le decía de que las especies no eran totalmente perfectas, creadas por un dios o por dioses. Con el paso del tiempo, estas tendrían a evolucionar por su necesidad, por su propia voluntad, no porque un dios lo proclamara así. El idealismo de Lamarck se basó en que el entorno cambia, las formas de vida luchan por adaptarse continuamente a las nuevas exigencias de su hábitat. Estos esfuerzos modifican sus cuerpos físicamente y estos cambios físicos son heredados por la descendencia. Como les hablaba anteriormente, la evolución o el cambio se realizaba dependiendo de la necesidad del hábitat donde se encontraba esta especie y las exigencias que éste demandaba más. Ya hablando sobre los principios o postulados del Lamarck, tenemos primeramente la necesidad de adaptarse. Estaba seguro de que las especies tenían que ir cambiando a lo largo del tiempo, pues el medio cambia constantemente y los organismos que no estén bien adaptados a él están condenados a la extinción. El lamarckismo rechaza el creacionismo en el sentido de que no es posible que al azar todas las especies del mundo estuvieran perfectamente adaptadas y tuvieran unas características tan perfectas. Lo que nos da a entender aquí, con lo que él se basó, o su principio, era de que estas especies, con el paso del tiempo, iban a evolucionar, iban a cambiar su forma física y que estos mismos cambios serían heredados a sus hijos. Y todo aquel que no presentara aquel cambio, según lo que demandara el hábitat, este tendría a extinguirse o a morir. El segundo principio dice la modificación de las características en vida. Defiende la idea de que los seres vivos somos capaces de adaptarnos al medio o a lo largo de nuestra vida como individuo. Es decir, que podemos ir cambiando nuestras características morfológicas en vida. Este fue el principio con la cual empezó a lo que es destruir esta teoría del Lamarck o a tomarse como rechazada o incierta, ya que Lamarck creía que aquellos
cambios que se generaban en un organismo en vida se realizaban, por ejemplo, por decir, yo voy a cambiar porque yo quiero, cuando en realidad ahora se maneja de que los cambios se realizan al azar por la necesidad del hábitat del individuo, no porque éste quiera, sino por su necesidad. Y en este caso, hablando de un ejemplo, podemos hablar de los topos. Anteriormente, o los ancestros de esta especie, se consideran que estos tenían una visión totalmente perfecta. Con el paso del tiempo, estos fueron cambiando sus ojos, ya que estos viven en el interior del suelo. Los ojos posiblemente podían estar afectando debido a la mucha tierra o ya que debajo del suelo no son muy necesarios. Con el paso del tiempo, estos que actualmente son ciegos, Lamarck creía que estos cambiaron sus ojos porque ellos querían, cuando en realidad se ha demostrado de que estos fueron desapareciendo, fueron desespecializándose debido a su desuso, que en este caso entramos a lo que es el principio nuevamente, que es el desuso y el uso de los órganos. La herencia de los caracteres adquiridos. Este fue el último principio en el cual derrumbó a lo que fue la teoría de Lamarck. Hoy se considera importante o se considera resaltante no por ser cierta, sino que simplemente porque fue una de las primeras teorías en el cual se basó la evolución de las especies. En esta nos dice que es el que terminó por hacer que la teoría de Lamarck fuera rechazada. Y es que Lamarck defendió que estas características que se adquieren en vida pasan a la siguiente generación, es decir, que los cambios a los que se somete un individuo a lo largo de su vida pasa a su descendencia. Todo aquel cambio que nosotros hacíamos en vida por querer, solo por decir vamos a cambiar, y estos mismos iban a aparecer en lo que es su descendencia. Poniéndoles un ejemplo más claro, que una persona se haga un tatuaje. Lamarck creía que este tatuaje también lo iba a presentar lo que es su descendencia, cosa que actualmente químicamente y genéticamente se ha demostrado que es incierto. No es posible procederlo a lo que es nuestra descendencia. Y es así como llegamos a este enunciado. Los organismos son agentes de su propia evolución. Y es que si bien Lamarck especificaba que el entorno en el que una especie vivía sufría cambios y estos impulsaban a los animales o a esas especies a tomar hábitos ajenos a ellos, eran ellos mismos quienes propiciaban esos cambios debido a esos hábitos. Y bueno, para explicarlo, qué mejor que tomar una cita del libro Filosofía Zoológica de Lamarck, publicado en 1809. En él nos explica, no son los órganos, es decir, la naturaleza y la forma de las partes del cuerpo de un animal, los que han dado lugar a sus hábitos y a sus facultades particulares, sino que por el contrario, sus hábitos, su manera de vivir y las circunstancias en las cuales se han encontrado los individuos de que provienen, son los que con el tiempo han constituido la forma de su cuerpo, el número y estado de un órgano y las facultades en suma de que gozan. O sea, eran los animales quienes tomaban hábitos que a largo plazo producían cambios en su físico. Por ejemplo, ya hemos hablado, mis compañeros, sobre el cambio del cuello en la jirafa o los topos. Si enfrentamos el lamarquismo con la otra teoría evolutiva de importancia y la que actualmente se tiene como certera, el darwinismo, notamos que ambas comparten el principio de que el ambiente se moldea constantemente, el entorno. La diferencia es que en la selección natural de Darwin notamos que es un error genético ajeno a los hábitos del organismo lo que propician cambios genéticos que se van a presentar luego en el fenotipo o en las características físicas de los individuos. Entonces, Lamarck nos decía, el entorno cambia, cambian los hábitos del animal, cambia la genética. Darwin nos explica, el entorno no cambia cambiando los hábitos de los animales, sino que por el contrario, los animales son seleccionados aleatoriamente por la naturaleza para tener cambios y responder mejor a los posibles cambios en el entorno. Entonces, Darwin explica también que el ejemplo que nos daba Lamarck estaba incorrecto. Las jirafas no van a cambiar su cuello a un cuello más largo, todas juntas a la vez, debido a sus hábitos, sino que más bien dentro de la misma especie van a haber jirafas
que van a ir presentando cuello más largo y jirafas que no van a presentarlo porque no fueron seleccionadas. Entonces, las jirafas que son menos aptas, cuando el cambio en el entorno venga, una sequía, por ejemplo, las jirafas que no pueden alcanzar ramas altas van a morir y la especie va a continuar transmitiendo el genoma de las especímenes que sí tuvieron ese cambio. Entonces, llegamos a este cuestionamiento. ¿Qué pasaría si la evolución fuese como lo planteó Lamarck? Ya nuestro compañero dio algunos ejemplos y bueno, yo aquí traigo un ejemplo también que dice que suponiendo que esta teoría fuera correcta, podríamos esperar enormes cambios en nuestra especie. Por ejemplo, ante la exposición a la radiación y problemas visuales que generan los aparatos electrónicos empleados en la educación virtual actual. Sabemos que como especie nos hemos expuesto a cantidades muy elevadas de radiación desde que la revolución industrial empezó a producir dichos niveles altos de radiación, con todos esos aparatos electrónicos radiactivos. Entonces, vemos que no hay un cambio genético y por lo tanto un cambio fenotípico que nos vuelva más resistentes a dicha radiación o que vuelvan nuestros ojos más resistentes a la exposición de luces de gran brillo, sino que más bien se ha venido degenerando la genética por exposiciones a radiación. Debido a esto, la recepción de la teoría lamarckista en aquel entonces fue un boom. Explotaron los científicos porque la mayoría eran antievolucionistas. La ciencia en aquel entonces se manejaba de acuerdo a las creencias religiosas. Por eso, el postulado del transformismo que Lamarck propuso en 1809 reactivó el tema de la evolución en la comunidad científica, que eran antievolucionistas. Recibió desaprobación y fue expuesto como una burla, aún más debido por dos principios básicos de la teoría de Lamarck. En primer lugar, tenemos que la teoría lamarckista se apoyó en el origen espontáneo de las especies, teoría que había sido ya refutada, básicamente, aún no oficialmente, porque tendríamos que esperar hasta unos años después con Luis Pasteur, pero Spallanzani y Redi ya habían hecho algunos experimentos que demostraban que la generación espontánea era científicamente imposible. Entonces, muchos científicos, aparte de ser antievolucionistas, ya tenían la generación espontánea como una teoría obsoleta. El segundo era que el mismo ejemplo de la jirafa les parecía absurdo, aquel ejemplo donde las jirafas vieron la necesidad o porque sus hábitos hacían que el cuello se les estirara, cosa que no va a suceder. Y este señor, Weismann, propuso la barrera que enuncia la imposibilidad de transferencia de información entre la línea somática y la germinal. El lamarckismo fue desechado por considerarlo erróneo. Este señor puso la última piedra sobre la teoría de Lamarck con este experimento. Se tomó el trabajo de cortarle la cola a ratones y cruzarlos entre ellos para saber si sus descendientes nacían sin cola o, por el contrario, desarrollaban la cola característica de esa especie. Entonces, realizó dicho experimento y lo siguió ejecutando por 20 generaciones continuas. Los ratones seguían naciendo con cola. Entonces, la herencia de los caracteres adquiridos fue refutada en ese entonces por esta barrera Weismann. Pero, ¿el lamarckismo fue olvidado luego de ser refutado en el siglo XIX y XX? La verdad es que no. Y esto se debe a los experimentos de Gorczynski y Still, dos jóvenes investigadores que a mediados de los 80s realizaron experimentos sobre inmunología genética. Estos trataban de demostrar la transmisión de la tolerancia inmunológica paterna por un mecanismo genético. Entonces, bien, si la transferencia de características tan marcadas como un cuello largo o la falta de una extremidad no eran adquiridas por la especie al exponerlas a estos cambios, a nivel más molecular sí es posible. Y estos experimentos lo comprobaron. Estos señores tomaron ratoncitos para experimentar con ellos y los inocularon con cepas de linfocitos ajenos a su especie, un virus o una enfermedad. Luego, cruzaron ambos géneros de los ratones con esta cepa inyectada y se dieron cuenta, comparándolos con otros que no fueron expuestos a esa cepa, que su descendencia sí presentó características en su ADN que los volvían más resistentes a esta cepa, a este tipo de organismos. Entonces,
Esto reactivó el conflicto de si Lamarck tenía o no tenía razón. Y aunque bien no se ha seguido experimentando con organismos más grandes o con características más marcadas, porque bueno, sabemos que no vamos a lograr que una jirafa le crezca el cuello, aunque los sometamos a alimentos más altos de lo que ellos podrían alcanzar. Así es como finalizamos este tema que aún en día se sigue discutiendo entre la comunidad científica, a pesar de que la teoría evolutiva más aceptada es la de Darwin. Lo cierto es que no hay verdades absolutas, la ciencia está intentando abrir cada vez más puertas, pero depende de cada quien qué o en quién van a creer. Los invito a investigar más sobre el tema porque es un tema muy interesante y asimismo explorar las demás teorías sobre evolución. Muchas gracias.